Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a estar hablando sobre la descolonización de Argelia. Este golpe no solo afectó al país europeo, también evidenció algo más profundo. Su imperio colonial comenzaba a tambalearse. A pesar de ello, Francia aún controlaba vastos territorios en África, desde el norte hasta el sur. En esas colonias, millones de personas sobrevivían de la agricultura, muchas veces destinada a la exportación, más para Francia que para ellos mismos. Uno de los casos más emblemáticos fue Argelia, ocupada por Francia en 1830. Los primeros colonos fueron prisioneros enviados desde Europa. Más tarde, miles de franceses llegaron a establecerse, desarrollando una economía basada en el cultivo de viñas y la producción de vino. Así, Argelia no fue solo una colonia de explotación, fue una colonia de poblamiento. Pero este asentamiento tuvo un costo enorme para los habitantes originarios. Los argelinos fueron despojados de sus tierras fértiles y empujados hacia zonas áridas e improductivas. Muchos no tuvieron más opción que emigrar a las ciudades o trabajar en condiciones precarias en los viñedos. En lugares como Argel, Constantina o Sétif, los bereberes kabilas intentaban ganarse la vida como comerciantes o empleados, mientras los barrios árabes, como la famosa Casbah de Argel, quedaban relegados a la pobreza y la marginación. Francia también explotó la mano de obra africana. Desde principios del siglo XX, los argelinos, tunecinos y marroquíes fueron reclutados como soldados y trabajadores. En 1912, se impuso el servicio militar obligatorio para los árabes. Miles de argelinos participaron en la Primera Guerra Mundial, y durante la Segunda, fueron enviados a trabajar en fábricas francesas. Para 1950, ya había unos 600.000 argelinos viviendo en Francia, en condiciones muchas veces desiguales. Después de más de un siglo de dominación, los colonos franceses, conocidos como pies negros, por las botas que usaban, se habían integrado profundamente en la economía local. En cambio, los argelinos eran tratados como extranjeros en su propia tierra. Su cultura, su lengua y su religión eran ignoradas. Mientras los colonos vivían con privilegios, los 8,5 millones de musulmanes argelinos sufrían una vida marcada por la desigualdad, la discriminación y la exclusión. Pero la paciencia se agotaba. En 1954, comenzó a surgir un movimiento nacionalista poderoso. El pueblo argelino empezó a rechazar los valores franceses impuestos durante generaciones. Volvieron la mirada hacia su identidad árabe e islámica, rescatando sus raíces y su dignidad. La Liga Árabe, fundada en Egipto en 1945, también influía con ideas de panarabismo y unidad regional. En 1954 comenzó una de las guerras de independencia más sangrientas del siglo XX, la rebelión argelina contra Francia. Liderado por el Frente de Liberación Nacional, FLN, el movimiento independentista fue impulsado por líderes con experiencia militar previa en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Contaban con apoyo internacional. Egipto de Nasser, China y otras naciones socialistas brindaron armamento y respaldo político. El FLN usó una estrategia doble. En las ciudades, lanzó ataques para desestabilizar a la comunidad francesa. Mientras tanto, en las zonas rurales, ganaba apoyo popular y territorio. La respuesta del ejército francés fue brutal. Razias, uso de napalm y masacres en barrios árabes. La violencia colonial escalaba sin freno. En 1956, un hecho clave captó la atención internacional. 5 líderes del FLN, entre ellos Ahmed Ben Bella, fueron secuestrados por Francia. Su avión, procedente de Marruecos, fue interceptado por cazas franceses y obligado a aterrizar en Argel. Luego, fueron trasladados como prisioneros a Francia. Este acto desató condenas en todo el mundo, y se convirtió en un símbolo del abuso colonial. El conflicto alcanzó su punto más crítico en 1957, durante la batalla de Argel. La capital se convirtió en un campo de guerra. Torturas, ejecuciones extrajudiciales y una represión sistemática provocaron unas 6.000 muertes. Para entonces, el ejército francés en Argelia ya superaba los 400.000 soldados. Francia incluso electrificó sus fronteras con Túnez y Marruecos, intentando frenar el ingreso de combatientes y armas. En medio de la crisis, en 1958, Charles de Gaulle regresó al poder en Francia. Viajó a Argel e intentó ofrecer una salida política. Propuso reformas constitucionales, el derecho al voto y representación parlamentaria para los argelinos. Pero ya era tarde. El deseo de independencia era irreversible. Finalmente, en 1961, se celebró un referéndum sobre la autodeterminación de Argelia.
Fue el paso definitivo hacia el fin del conflicto. Tras intensas negociaciones en Suiza entre Francia y el FLN, y a pesar de la violencia de la organización armada secreta, OAS, un grupo extremista de colonos franceses, se alcanzó un acuerdo. En 1962, tras más de 7 años de guerra, nacía oficialmente la República Argelina Democrática y Popular. El líder histórico Ahmed Ben Bella, liberado tras años de prisión, asumía como su primer presidente. Argelia logró su independencia, pero a un altísimo costo. Cientos de miles de muertos, millones de desplazados, y una herida histórica que marcó a toda una generación. ¿Quién fue Frantz Fanon? Más que un pensador, fue una voz radical contra el colonialismo. Nacido en Martinica, una colonia francesa del Caribe, Fanon era descendiente de africanos, indios tamiles y europeos. Su vida estuvo atravesada por una realidad brutal: el racismo sistémico y la opresión colonial. Durante su juventud, trabajó junto al poeta e intelectual Ahmed Césaire en el desarrollo del concepto de negritud, una reivindicación de la identidad negra frente a la deshumanización colonial. Para Fanon, el dominio europeo no solo se daba con armas, también se imponía en la mente, en la cultura, en la forma de vernos a nosotros mismos. Pero su historia no termina ahí. Ya como psiquiatra, Fanon viajó a Argelia y asumió como jefe de salud mental en un hospital de la colonia. Allí, rompió con las prácticas médicas tradicionales. Comenzó a integrar los factores culturales, sociales y políticos en los tratamientos de salud mental, en un contexto donde los traumas del colonialismo eran profundos. Pero su compromiso fue más allá de la medicina. Fanon se unió activamente a la lucha por la independencia argelina, colaborando con el Frente de Liberación Nacional, FLN. Para él, la liberación era tanto política como psicológica. En su obra más conocida, Los condenados de la tierra, Fanon describió con crudeza el mundo colonial. Un espacio completamente dividido. De un lado, la ciudad blanca, limpia y segura, de los colonos. Del otro, la ciudad oscura, hacinada, pobre y marginal, de los colonizados. Las escuelas, los hospitales, incluso las calles, todo estaba pensado para mantener la separación y la desigualdad. La violencia no era un exceso, era la base del sistema colonial. Torturas, asesinatos, violaciones, cometidos durante años sin consecuencias legales. Para Fanon, el mensaje era claro: el colonizado no tenía derecho ni a soñar con la libertad. Pero él creía en la resistencia. Su pensamiento no era solo denuncia, era también un llamado urgente a la acción. El colonizado debe reinventarse a través de la lucha, reconstruirse desde el fuego de la resistencia. Frantz Fanon murió joven, en 1961. Pero su legado sigue vivo. En Argelia, en África, en América Latina y en cada rincón donde los pueblos luchan por su dignidad. Fanon no solo pensó la descolonización, la vivió, la acompañó, y la inspiró.